Muy bien, buenas noches, buen día, estimado docente. El curso, en parte del curso de análisis estructural, quien habla de Enrique Chávez Lazo, docente ingeniero José Alfredo Rolando Céspedes de esa. Como parte del desarrollo del curso, que corresponde a la PC2, ha recomendado realizar o plantear ejercicios con el fin de desarrollarlo con los métodos que se han ido viendo durante las clases. Estos métodos son el método de flexibilidad y el método de Hardy-Cross. Bien, para el primer método es el método de flexibilidad, para el cual acá hay unos links de videos de las cuales ya hemos ido haciendo los videos. Este va a ser un complemento. Método de flexibilidad, cabe recalcar que estos ejercicios son planteados, por lo cual hay una cierta variación en el tema de desarrollo, pero he tratado de realizarlo lo mejor posible para que esté bien planteado. Considerando las dimensiones para el tema verticales, que son las columnas de 25 por 30, las horizontales de 25 por 25, que vienen a ser las vigas, y una diagonal, que es un caso especial para hacer un poco más interesante el ejercicio, que es de 15 por 20. Estas medidas van a funcionar para el tema de inercia. Bueno, el primer paso es encontrar el grado de indeterminación. Este grado de indeterminación lo podemos hallar de diversas formas. La más común, la más precisa es la de encontrar la cantidad de restricciones que hay en cada apoyo. En este caso tenemos un apoyo móvil, vamos a ver acá, uno. Acá tenemos un empotrado que nos va a dar 3 restricciones, lo mismo sucede acá, y finalmente otro apoyo móvil, dándonos un total de 8 restricciones. A esta fórmula de grado de indeterminación simplemente se resta 3, dándonos un grado de indeterminación 5, que es relativamente alta. Sin embargo, vamos a tratar de trabajar. Muy bien. Las soluciones más eh, precisas son las siguientes. La primera es identificar también la cantidad de grado de determinación, que hay otra forma, que es agrupando o cerrando, es decir, formando áreas. Aquí, por ejemplo, podemos cerrar y estamos formando el área 1. Aquí tenemos otro, nos va a dar el área 2. Finalmente esto que nos va a dar el área 3. Eso simplemente va a un dato al costado. Y el otro que también va a ayudar, porque si vemos las restricciones siguen siendo las mismas, lo que aquí se va a hacer es reemplazar este, esta flecha que está aquí, está reemplazando el apoyo móvil que vimos anteriormente. Eh, a ver. Bueno, este apoyo móvil que está acá. Bien. Este apoyo móvil al reemplazarse quita una restricción, es decir, que antes eran 8, ahora son 7. Para seguir disminuyendo, bueno, se aplica lo de las áreas, que vendrían a ser 3 áreas. Y finalmente, para poder llegar a cero, que es la intención para poder desarrollar el método de flexibilidad, es colocar rótulos. Cada rótulo significa menos una restricción. En este caso he colocado 4 para su trabajabilidad, ¿no? Eh, este, ¿Por qué decidí colocarlo acá y no aquí en este apoyo? Una, porque cuando hagamos los cambios de rótula, directamente se va a anular o se va a dejar de utilizar. Es decir, no va a generar algún tipo de esfuerzo. Y entonces acá vamos a tener un cero, esfuerzo cero. Entonces no desestabiliza la estructura, como considero que acá sí podría desestabilizarlo o en alguna de estos dos, ¿no?
Bien, para el desarrollo de este ejercicio, bueno, se ha desarrollado en una pizarra y entendemos de que por cada rótulo que se coloque, este rótulo en principio significa que hay nula cantidad de momentos, pero para este caso se va a reemplazar como momento uno, como si fuera el trabajo virtual, esa es la referencia. Eso sirve para poder entender cómo se va a seguir trabajando. Vemos las dimensiones, también identificamos de que se están extrayendo todas las cargas externas y este X1 que vendría a ser la carga que se reemplazó al apoyo móvil, va a quedar igual a 1 también. Eso lo vamos a ir viendo durante la exposición. Bien, para empezar vamos a ver. Vamos a empezar con la restricción de la rótula que vamos a considerar como la rótula 1. Esta rótula tiene el valor de momento 1, la cual nos va a dar valores para poder encontrar, por ejemplo, el AY. Este AY, al ser un apoyo móvil, tiene una sola fuerza, que en este caso sería AY. Este AY lo vamos a hallar de la siguiente forma. AY por la distancia, recordemos que la distancia de aquí a acá es de 9, más 1, que vendría a ser el valor mm, sí, el momento, perdón, el momento de en esta rótula, y todo igualado a 0, dándonos que y es menos un noveno, es decir, que no va hacia arriba, sino hacia abajo. Bien, durante todo el proceso se tiene que ir avanzando, entonces cada rótula va a representar también cortes. Entonces, los adecuados para poder llevar bien este ejercicio. Entonces, en este caso vamos a hacer 2 cortes. Eso se aplicaría al final normalmente, pero como esto es un ejercicio rápido, no hay mucho inconveniente con ello. Entonces, en este caso tendremos que el momento 1, que está en el cortante 1, va a ser igual a menos un noveno, que es el AY, por la distancia que estamos considerando X, por el seno del ángulo. En este caso vamos a trabajar con una relación de 4 a 5 para no hacerlo tan complicado. En el momento 2 ya cambia y nos va a dar que es menos un noveno por solamente la distancia, que va a ser X. Bien, el segundo punto lo tenemos en la parte de acá, donde la rótula, la misma que está acá, continúa con la estructura. También va a dar un momento 1 y esto nos va a generar un dy y un dx. Para el caso del dy no es determinable directamente. ¿Por qué? Porque hay reacciones que, como no hay una reacción directa al momento, va a tener que depender de las otras reacciones, es decir, de la y de las demás. En el caso del dx es más rápida, ¿por qué? Porque ya es cuestión de solamente dividir la unidad sobre la distancia, que en este caso es 3, que lo podemos apreciar acá. Y de esa forma también podemos sacar el módulo el momento en el cortante de 3. Bueno, continuamos con la estructura. Esta estructura acá tiene la rótula, la que estamos utilizando ahora, y va a tener que generar un momento 1, para la cual el M4, al ser cortada o al aplicar la cortante, nos va a dar un momento menos 1. En el M6, que es este caso, nos va a dar menos un cuarto de X. Ahora, este menos un cuarto de X lo vamos a trabajar con relación al HY y al HX. El HY nos va a dar la distancia que hay, que es de un valor de 4, entre el módulo, ¿no? En este caso es 1 entre 4. El HX va a ser la relación que vamos a encontrar con respecto al momento en 5, en el corte 5. Entonces, por eso que nos da que la distancia que hay de aquí a acá es de 3 metros. Entonces, la relación de HX es que va a ser un tercio del módulo, ¿no? Que es entonces 1. Bueno, el módulo, momento. Ya. La cortante 5
nos va a dar que es 1/3 de x porque simplemente la multiplicación del hx por la distancia. Esto nos va a llevar a encontrar el de y. Este de y es igual a 1/2 más 1/4. Eso lo vamos a ver desde el hy, perdón, con el ay. Esta y con el hy, que nos va a dar un total de 13/36. Ahora, aquí aplica justamente lo que había mencionado de que justo en este punto ya no aplica los momentos. Por lo tanto, el momento en el corte 7 va a ser 0. Y según lo que estoy investigando es de que cuando hay un elemento dentro de dos rótulas, prácticamente al no haber indicado que hay un momento, esto se considera como 0. Entonces, para el lado hacia abajo, el momento en el cortante 8 va a ser 0. Y en el caso del 7 igual, porque no hay una fuerza que genere algún tipo de reacción, que es lo que podríamos suponer del JY, ¿no? Pero sin embargo no genera. Entonces se considera como 0. Bien, la gráfica de momentos para este ejercicio, primero los cortantes o las cortes ha servido para poder encontrar momentos, y el momento nos permite encontrar las reacciones. Estas reacciones nos va a permitir graficar de igual manera que la del momento, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos verificar que vamos bien? Esa es una forma que es viendo, por ejemplo, aquí tenemos un noveno y este un noveno va a multiplicar por una distancia. Ahora, regresamos a la parte donde está el momento acá, que sería menos x cuartos sobre 9 quintos. Entonces, tenemos que es menos x cuartos, no, perdón, menos 4x sobre 9 quintos. Este 9 quintos va a multiplicarse por la distancia. Esta distancia es el valor de x. En el primer momento, en el primer punto va a ser 0. Entonces el valor mínimo es 0. Y en el segundo punto, en el punto final, vamos a tener que el valor de x es igual a 5. Este valor de 5 nos va a servir para poder eliminar, bueno, acá los 5, y nos va a quedar menos un cuarto, menos 4 novenos, que nos va a dar un valor de aproximadamente 0.44. Bien, este es un punto, ¿no? El primer punto hallado aquí. Ahora nos vamos al segundo momento, en el segundo tramo. Va a ser importante recordar que para la ecuación canónica se usan los tramos, especialmente o mayormente por medio de los cortes, o donde se han realizado los cortes. Entonces, aprovecho para mencionarlo, de que cada tramo, por ejemplo, este va a ser M1, este va a ser M2, y cuando toque hacer las ecuaciones canónicas, que luego las voy a explicar, se va a tener que multiplicar bien por sí mismo, que es un M1 por M1, o pueden ser de dos gráficas, suponiendo de que este es un tipo, el X1, y este es el X2, pues se va a tener que multiplicar el momento de este punto con el momento de este punto de acá. Y así vamos a ir desarrollando, eso lo voy a explicar después. Bien, regresamos al punto del momento 2. El momento 2 es menos un noveno de x. Entonces, si es menos un noveno de x, le podemos poner la distancia que tiene desde 5 hasta 9. Entonces, perdón, desde 4 hasta 9, porque tiene una distancia de 4. Entonces vuelve a ser repetitivo, vuelve a ser a menos un cuarto, bueno, menos 1 por 4 sobre 9, que es el valor de 0.44. De esa forma estaría coincidiendo ya nuestro momento acá, que nos da a entender de que vamos bien.
Y finalmente, al aplicar el máximo momento, que es a la distancia mayor, que vendría a ser 9, nos van a dar el valor de 1. El valor de 1. También encontramos en las cortantes, en los cortes, de que el momento 3 es igual a menos un tercio de x. Como tiene una distancia de 3, su distancia es de 3, el valor que va a tener su momento mayor es 1, que lo podemos ver acá. También vimos de que en los demás cortantes que hicimos, el M4 nos va a dar una interacción de momento mayor 1, directo, y el otro va desde 1 hasta 0. Eso lo podemos ver aquí. Acá tenemos el M6, el M4. El M4 ya está definido como menos 1, así que es directo y coincide, entonces eso significa que va bien. Con menos un cuarto de X, solo vamos a trabajar de derecha a izquierda, con una dimensión de 4. Entonces, cuando sea 0, esto va a ser 0, y cuando sea 4, el valor que nos va a dar es 1. Entonces sigue coincidiendo con este valor. Recordemos que aquí hay un menos, así que sería menos 1. Finalmente, en la parte, ya en la parte más extrema a la derecha, como no se encontró momentos, no hay reacciones, entonces no se considera, no se grafica. De la misma forma y del mismo planteamiento que los anteriores, se va a desarrollar estos ejercicios de la siguiente manera. Más detallados están en los otros links de los videos, eso es una forma rápida para no perder el detalle. Los links de los otros videos donde ya detallo más la explicación son dos videos, dado que mediante estuve haciendo la explicación tuve un corte de internet, y la siguiente continúa simplemente el desarrollo del ejercicio, solamente método de flexibilidad. Aprovecho estas diapositivas para poder también desarrollar el método de Hardy Cross. Aquí, por ejemplo, podemos observar ya la gráfica en la estructura con las reacciones que ya hemos hallado y la representación de gráfica de momento. Esto nos va a servir para poder hallar parte de la ecuación canónica. Para eso hemos utilizado un software una aplicación para poder detallar mejor y ver las coincidencias. Y sí, hay mucha similitud con respecto al desarrollo. Tenemos, por ejemplo, la comparación de los datos. Esta es la graficación de momento, que también lo he planteado, pero de esta forma se ve mejor. Tenemos el punto desde 0 a 6.58 en el primer tramo, que bueno, ya lo había explicado en los otros videos. La ecuación canónica. La ecuación canónica tiene como relación acá que plantea siempre que el S1 o la integral del 1,1 siempre va a ser la cuadrática. Es decir, el momento o la acordante que ya hemos encontrado en ese punto, en ese tramo 1, como lo había mencionado, por ejemplo, tenemos esta parte del ejercicio, y acá tenemos un momento 1, que lo hemos hallado por medio de una cortante. Entonces, ese es un método, claro. Entonces, el momento 1 que hemos encontrado ahí se va a multiplicar dos veces, que es lo que vemos acá, que ha hecho que menos 4x sobre 5, que es el momento que hallamos en la cortante, se va a elevar al cuadrado, y la restricción va a ser la distancia o la longitud que tiene el elemento de la estructura. Así se continúan de esa misma forma con los 5 casos. En este caso tenemos 5 interrogantes, 5 ecuaciones. Para eso también se ha utilizado un software de medio de internet, porque son 5 ecuaciones y es un poco más complicado el desarrollo.
Es necesario mencionar que se hizo una propia inercia para diferentes elementos y eso se mencionó al principio. En este caso se ha utilizado simplemente el método de fuerza y por cortantes y también Bezier-Simpson para poder trabajar ambos casos. Aquí podemos observar que se ha trabajado con Bezier-Simpson. Para esto se ha hecho una división por tramos. Esos tramos estaban expuestos en los momentos. De esa forma puedo trabajar un poco más directo y más simple, sin tanta complicación. Por ejemplo, tenemos el tramo 1. Estos son los tramos, estos son la separación. El tramo 1. Este es el tramo 1. Y Bezier-Simpson, es una resolución por áreas, un método de áreas. Y Simpson sirve más para cuando hay curvas o elementos que no son fáciles de determinar el centro de su área. Entonces, tiene una fórmula más específica y con eso es más rápido. En este caso, para aplicar el design, simplemente se busca el primer punto, el último punto, y se identifica si es precisamente determinado en el sentido de desarrollar si podemos encontrar su centroide. En este caso es fácil, pero si lo comparamos con el que se está desarrollando, que vendría a ser el primer ejercicio de todos, que vendría a ser tenemos por coincidente que son de la misma forma, es decir, son triangulares, entonces no va a haber ningún problema en ese sentido. Entonces, para lo cual se aplicó que el área es 5 por 5 entre 2 por 2 tercios, que vendría a ser el centro o el punto donde se encuentra o se ubica el centro de gravedad, por el 6,58, que es la magnitud del momento en ese punto, ¿no? Aquí lo podemos observar, que es 6,58, el punto máximo, y ya con eso se puede trabajar. Bueno, esta es la ecuación que se utilizó, el método de eliminación de Gauss-Jordan. El número de variables del sistema fueron 5, dándonos la facilidad de darnos datos más precisos. Bien, el método de Cross, sin desplazamiento. Este es el ejercicio planteado. Eh, lo que se está utilizando acá son principalmente, eso es solamente para mostrar la imagen. La idea es la representación por medio de Excel, porque es el método con el que se ha trabajado. Aquí hay dos cosas teóricas importantes, de que aquí encontramos un tipo de carga que está dentro de las tablas que, bueno, se entregó durante la clase para poder hallar el momento, empotamiento perfecto. Simplemente para poder ubicarlos adecuadamente, se ha duplicado para ver la similitud, ¿no? Cómo va a trabajar, y consideré o pensé que iba a permitir trabajar por el centro, pero cuando lo intenté no fue como esperaba. Entonces los hice diferentes, pero me terminó saliendo igual un resultado de estabilidad, que eso era lo que se buscaba. Para este caso igual se ha realizado diferentes inercias, se ha colocado diferentes inercias de acuerdo a la ubicación. Por ejemplo, tenemos las columnas, que las vamos a utilizar con columnas chatas, porque tienen menor diámetro que las de arriba. Entonces, para esta tiene una inercia, tiene una dimensión de 20, 20 por 25. Las vigas del centro, que son las I2 en la inercia 2, va a tener una dimensión de 30 por 30, que va a permitir que estas sean más amplias en su sistema. Como inercia va a tener mayor.
de esa forma poder relacionar este ejercicio de método Hardy-Cross con el desarrollo, con la diferencia de inercias, porque es un poco diferente para poder hallar la estabilidad en el sentido de encontrar las ecuaciones para el desarrollo. Una parte importante que se puede considerar, pero solamente para mencionarlo, es de que cuando tenemos, por ejemplo, este caso, donde tenemos un empotrado con un elemento que no tiene ninguna carga a los alrededores, es decir, que no tiene una carga eh, perpendicular a ella, lo que podemos hacer es prácticamente anularlo, lo que se hacía antes en el método de en, entre momentos, si no me equivoco, lo que sería prácticamente anular ese empotramiento colocándolo a una inercia infinita. Entonces, de esa forma podríamos trabajar ambos lados, ¿no? Solamente para mencionarlo, no se trabajó de esa forma, pero es posible. Perdón. Bien, este es el Excel en el cual se ha trabajado. Tenemos acá las dimensiones para el tema de las vigas que soportan las cargas de 20. Tiene una dimensión de 20 por 30. Se ha aplicado inercia, la fórmula de inercia y hemos podido hallar su número, ¿no? Su cantidad numérica. Bien, estas son las dimensiones. Tiene más o menos un área el primer piso, si lo podemos considerar así, de una altura de 8 metros y el segundo de 10 metros con una viga de aproximadamente 20 metros de ancho, o de longitud, perdón, y los costados de 10. Se han utilizado números más enteros para una mejor trabajabilidad. Bien, el primer paso es el sistema. Tenemos que entender si es un sistema que está con desplazamiento o no. En este caso, no lo está. No lo está, no tiene ninguna fuerza o puntual que aplique hacia un lado, ¿no? Por ejemplo, acá podríamos tener una, no es el caso, o al contrario, ¿no? En este caso todas son distribuidas, pero hacia abajo, ¿no? Entonces consideramos que no tiene desplazamiento. El segundo paso es el cálculo de la rigidez. Tenemos que la fórmula es inercia sobre longitud. Bien, esa es la fórmula común y ciertamente durante el tema que vimos en clase es fácil en el sentido de eliminar el módulo de elasticidad. Y en este caso no se debería eliminar el módulo de elasticidad, lo entendí un poco tarde, pero esto sirve bastante para poder entender y generarse preguntas, ¿no? Porque hay cosas que no se me había ocurrido. En todo caso, lo que vemos acá, que están señalados, por ejemplo, los que estoy marcando, eh, pues espero se pueda apreciar bien, son la relación que hay entre una inercia. Es decir, acá tenemos que vendría a ser 1 entre 10, que es la inercia, perdón, 1 entre 10 por la inercia. En este caso, es inercia 3, tipo 3. Aquí lo podemos ver, es una inercia tipo 3. Y así la relación, ¿no? Con los demás, para poder tener una cifra. Sin embargo, esto no es tan aplicable. Eh, ¿Por qué? Porque vamos a desarrollar lo siguiente. Como ya tenemos las dimensiones, hemos aplicado la fórmula que es base por altura al cubo sobre 12, y estos se van a dividir entre la distancia, que es lo que se está haciendo básicamente acá, ¿no? Por ejemplo, acá el 1 entre 10, que es la distancia a la altura, y acá también se está aplicando 1 entre 10, que vendría a ser también la altura.
En este caso el ancho porque es una longitud que vendría a ser esta parte, ¿sí? Bien, luego de haber encontrado más o menos la relación, esta es la relación en inercia 1, 2, 3 y 4, vamos a la parte de cálculo de factores de distribución. Y aquí tiene que ver mucho el tema de la inercia o la variación de la misma. ¿Por qué? Porque con la anterior simplemente se dividía y se hacía una relación y se desarrollaba rápido, ya que la idea era simplemente ver, por ejemplo, si teníamos la relación en L, si queríamos esta parte que consideremos A, simplemente colocábamos A entre la suma de este A con este B. Entonces, finalmente, para el tema de cuando hay variación de inercias, se tiene que hacer un trabajo un poquito más extensivo, pero es igual de fácil. Y eso lo vamos a ver acá. Tenemos nuevamente el cuadro que vemos aquí, que es de las inercias están ya acá ya están divididas entre la longitud. Y lo que se tiene que hacer ahora es la relación. Por ejemplo, si queremos hallar el AB, el factor de distribución, lo que necesitamos hacer ahí es ver primero cuál es el valor de tu inercia, en este caso es el I4. Entonces buscamos el I4 que vendría a ser ya que este es el valor de la inercia, tendríamos que el 167 va a estar dividido por la suma de sus de las bueno de las estructuras, las columnas, vigas que estén más cercanas. No siempre son dos, de eso yo lo voy a explicar después. Por ejemplo, en este caso tenemos simplemente para BA tenemos solamente I4 e I1. Entonces se hace fácil y colocamos 4500 que sería el A1, el I1 más los otros 16.667 del otro. Entonces, si aplicamos la suma y finalmente lo dividimos, nos va a dar un valor de 0.27027, que esto ya están planteados acá, ya han sido desarrollados. Ahora, si lo hubiéramos planteado directamente con la inercia general, o sea, como si fuera constante, el resultado sería diferente, ya que estaríamos sumando un octavo con un décimo de inercia. Tendríamos un octavo de la inercia si tendríamos un octavo de la inercia que va a estar sumado con el valor de la otra inercia que vendría a ser la relación de 1 entre 10, porque la distancia es de 10, tendríamos un valor de 0.556, que no tiene mucha relación con este valor que tenemos acá, dado a que este ya es el valor con la variación de las inercias. Entonces, cambia totalmente el desarrollo.
Bien, de esa misma forma he hallado el BC. En este caso el BC es un poco más extenso el desarrollo y vamos a entender no, perdón, BC sigue siendo igual o en todo sentido como solamente tiene acá, solamente tiene esta conexión, como si fuera la rótula, por ejemplo, consideraríamos 1 menos el primer valor que habíamos hallado de BA. Cabe recalcar que desde A a B es 0, dado que hay un sentido que da a entender de que en los empotrados la fuerza, perdón, el factor de distribución va a ser equivalente a 0. ¿Por qué? Porque se va a dividir la inercia entre el infinito, lo que pues nos da un valor 0, ¿no? A diferencia de los otros puntos que nos va a dar valor 1. Por eso que se considera como 1 entre la distancia o 1 o y entre la longitud. Pero cuando son inercias diferentes no aplica. ¿Dónde está el caso o donde vi el caso más específico o especial es en el tema del punto C? C y F. Entonces, para el punto C que vemos acá, acá pasa un caso especial. ¿Qué pasa? Que esta inercia, por ejemplo, podemos aplicar el I4 y deberíamos usar solamente la división de I4 más I2. Pero no, lo que se tiene que hacer es sumar los 4 puntos que están chocando con esto que podríamos considerar como una rótula del punto C. Es decir, todas las estructuras o elementos que tengan o choquen con esta van a tener que ser sumados dentro de la inercia. ¿Para qué? Para conseguir que todos estos sumen 1 al final. Y lo vemos acá. Por ejemplo, en este caso se ha aplicado para CD. CD es acá, que es una inercia 4, es decir, va a aplicar 1666.67 dividido entre las inercias, entre la suma de las otras inercias. ¿Qué inercias se suman? Se suman la inercia I2, I4, I1 y finalmente la última que llega a chocar acá, la I3. Eso lo vamos a ver aquí. Por ejemplo, que ya están como fórmulas, simplemente directo. De igual forma las demás. Lo único que va a cambiar ya no es la división, sino va a cambiar el punto. Es decir, si quiero encontrar en CF, en CB, en CI o en CD. En este caso en CF, entonces aplico I2, que vendría a ser 3375. Tengo los valores y estos finalmente suman 1, que es la idea de que en el punto o en la que he mencionado como si fuera una rótula, este punto de encuentro, la inercia sea de unidad. Bien, para el lado F es repetitivo ya que es la misma interacción. Como mencioné hace un momento, tenía la intención o la idea de hacerlo de una sola parte, de la mitad, y tratar de desarrollarlo de esa forma, pero bueno, no salió. Entonces, se va a trabajar de esta manera, ¿no? Aquí hay un error de redacción. Aquí el valor es de 300. Yo también lo voy a explicar después. Y aquí ya tenemos simplificado el desarrollo, es decir, ya están ubicados los puntos del factor de determinación. Tenemos que en el punto A va a ser de 0. En los empotrados siempre es 0. Entonces ya se trabajaría con los demás. Ya hemos ubicado acá los puntos. Cada uno tiene un sentido para una dirección. Es decir, este 0.13 va hacia abajo, 0.26 hacia el costado, del costado derecho, este 0.35 a la izquierda y 0.25 arriba. De esa forma interactúa con todas las estructuras que están chocando con este punto C. De igual forma sucede en el punto F. Lo siguiente es calcular el momento en empotrados.
El momento de empotrados prácticamente es hacer que las fuerzas puntuales o las que están de diferentes formas, por ejemplo, acá tenemos, eso tiene una fórmula en particular y eso lo vamos a ver en este siguiente cuadro. Bien, este cuadro que se presentó en clase, que se llama cuadro de valores de momento de empotramiento perfecto. Hay una variedad de tipos, para lo cual decidí utilizar este último, que ya lo vamos a ver en la otra. Entonces tenemos dos tipos, ¿no? Bueno, son datos, simplemente hay datos ahí y se aplican, ¿no? Lo que se tiene que aplicar acá en los empotramientos es la fórmula. Lo que nos va a indicar es que si tiene las dimensiones adecuadas, que las tiene porque ya que tiene una medida de 20, bueno, claro, de 20, lo que se hace es que la dimensión de la fuerza que tenga se va a multiplicar por la longitud, en este caso 20, al cuadrado sobre 12. Por eso es ya un tema más conocido, pero en este de acá, que es un particular, eh, tiene también que tener una simetría, es decir, los puntos de los costados tienen que tener una dimensión igual, entonces más o menos así. Tiene un triángulo, un rectángulo que no tiene mucho que ver con el tema de su longitud, pero en el tema de los triángulos sí. Si acá es A, acá tiene que ser A. Aquí no es muy importante cuál es la cantidad, simplemente se va a utilizar para desarrollo, ¿no? Es como una condición que tiene que cumplir, que indica que el valor que tenga Q o la capacidad de fuerza va a ser multiplicado por la longitud total, que en este caso es 10, más el valor de B, que en este caso vendría a ser 6 sobre 4. Y en este caso, bueno, nos da el valor de 300. Nosotros hemos quedado en clase de que los valores que se van a tomar son a positivo y negativo. Entonces ese 300 es positivo y ese 300 de acá es negativo. 300 de acá positivo, 300 de acá negativo. Acá hay un error con la dirección de la flecha. Debería ser hacia abajo. Igual de la misma forma sucede acá. Le damos clic al de este y podemos ver cómo se ha desarrollado, ¿no? 50, que es la dimensión, por 20 por 20, que es la longitud, sobre 12. Y en el caso de los 300, pues este es 20, que es la fuerza, que los newton metros, multiplicado por la dimensión del B, que es 6. Bien, ya teniendo el dimensionamiento, podemos trabajar ya la distribución y transporte. Esa distribución y transporte va a servir para poder hallar los momentos y de esa forma también poder encontrar lo que son las reacciones. Por este caso, como vemos, tenemos desde el punto AB, BA, BC, CB, CD, CI, CF, se ha ordenado de acuerdo al punto, como considerándolo como si fuera una rótula, para un mejor trabajo, ¿no? Muy bien, la distribución y transporte. Tenemos los factores de distribución que ya están colocados en esta forma, lo cual nos va a servir para
para el desarrollo del ejercicio, claro. Tenemos el movimiento de empoderamiento perfecto, que encontramos como 300 y menos 300 en el B. Tenemos acá BC 300 y en el CB menos 300. En el caso del F, FG 300 y de G a F menos 300. En la parte superior de I a J de 1666.67 y de JI de 1666.67. Bien, la facilidad del Excel es que ya es un trabajo directo, entonces lo que hace acá es colocar los datos y colocarlos bien. Y hacerle el seguimiento para ver cuál es el trabajo, ¿no? Por ejemplo, acá no tenemos ninguna reacción, que es cero en ningún momento. Aquí ya tenemos los 300, los menos 300, son datos que hay que colocar. Y esta es la primera parte. Lo siguiente ya son temas ya más matemáticos y se desarrolla de la siguiente forma. Lo que se hace es cada uno de estos, cada uno de esos cuadritos de acá, que van a estar en forma de blanco, no van a tener fondo. Todos esos cuadritos en blanco, de acuerdo a su grupo, tenemos grupo A, B, C, D, el grupo I, J, E, el F, el G y el H. Con cada grupo se van a terminar sumando y nos va a dar un valor, ¿no? Este valor lo que va a hacer es multiplicarse con los factores de distribución. Tenemos, por ejemplo, son datos nada más. Acá este 300 lo que está haciendo es sumar este cuadro, esta casilla, su función es sumar las casillas blancas de su cuadrante. Por ejemplo, acá tenemos por ejemplo la columna AB, tenemos la columna BC, cada uno agrupa su propio sumador, ¿no? Este va a sumar la cantidad que en este caso es 0 y 300. Y lo que está acá es bueno, acá lo que se hace es multiplicar el factor de distribución por la sumatoria. Entonces, cada punto, cada factor de distribución de acuerdo a cada columna o a cada estructura genera un valor dado que es el factor de distribución por la sumatoria. Y esto es constante en todos los casos. Una vez que ya se ha hallado esta sumatoria, lo que sucede en lo siguiente es que este valor lo que va a hacer es dividirse y va a buscar a su paralelo. Es decir, si es de AB, va a buscar el BA, va a tener que buscar, por ejemplo. Acá tenemos el AB y acá tenemos el BA. Entonces, este BA va a buscar a la B, que nos da este valor. Entonces tenemos que el BA que teníamos 81, lo vamos a dividir entre 2 y nos va a dar el valor. Nuevamente, este BA busca en la B. En la B es 0. Bueno, finalmente es 0 entre 2. Tenemos el BC. Entonces, este 105 lo que va a hacer es dividirse entre 2, dando este valor. Este BC igual dividido entre 2. En el caso del CD, que está un poco más lejos por la ubicación, esto es ya un poco más para planteamiento. El CD busca al DC y el DC de misma forma busca al CD. Ya esto se ha ido arreglando, ya está listo, está programado para eso. Entonces, mire, por ejemplo, el CD está aquí, va a buscar al DC. Se divide entre 2. No es que distribuye a la mitad al costado, ¿no?
Bueno, finalmente esta distribución nuevamente, estos datos que se han obtenido que son de los prácticamente de los clones o los iguales al, al segmento, por ejemplo tenemos segmento CB, el igual sería el BC y así. Esto se va a tener que sumar en la casilla que está acá, esta casilla suma y lo que va a hacer es nuevamente multiplicarse por el valor del factor de distribución. Este factor de distribución termina igual arrojando cada dos casillas termina arrojando su valor. Se va a multiplicar 0.35 por 566 y me da este valor. Este valor lo que va a hacer, como es el CB, va a buscar al BC y lo que hace es dividirse entre 2 y lo entrega. Bien, este que ya entregó, o bueno, ya recibió, lo que va a hacer es sumarse y se va a ubicar en esta casilla. Esta casilla lo que va a hacer es nuevamente multiplicarse por el factor de distribución y así sucesivamente todos. Bueno, se ve largo, pero esto ya se ideó, se buscó la forma y se puede hacer más directo, copiando y pegando. Ya el Excel hace todo el tema del cálculo. Finalmente tenemos valores por el tema de la presentación. No son muy visibles, por eso que los he traído hasta acá, en la parte de acá. Cada color significa qué es la cantidad, ¿no? Por ejemplo, gris, este número que no se ve es el valor de acá. De esta misma forma, por ejemplo, este anaranjado, el valor acá. Finalmente, estos valores, lo que se encuentran es un momento total. Este momento total sale de la suma de toda la base, ¿no? Por ejemplo, si tenemos acá CB, vamos a agarrar desde los momentos de puntuamiento perfecto hacia abajo, todos los valores que encontramos. Esos valores pues son diferentes, algunos son multiplicados, otros son de división. Todos finalmente van a sumar. En este caso, para el valor del CB va a sumar 0.00197, perdón, menos 133.576. Ese es el valor. De esa misma forma, todos son como columnas. Acá podemos apreciar cada columna dando un valor. Pero esto está en un solo punto, es decir, está en como una sola rótula, un solo conjunto. Entonces, he hecho la sumatoria. Finalmente, esa área o ese sector me va a dar un 274.000547. Igual forma, cada espacio que se ha desarrollado, cada sector, por ejemplo, tenemos sector A, B, C, cada uno tiene un valor y tiene que ser compatible con al contrario. Entonces, eso es lo que quise plantear al principio, que era dividir la estructura en dos y de esa forma desarrollarlo. Y acá lo podemos ver que sí se puede. Por ejemplo, estos valores de acá se anulan automáticamente. Estos valores de acá se anulan y así estos valores, por ejemplo, de acá. Y todos coinciden. Entonces eso permite que se pueda trabajar, se permitiría que se pueda trabajar de un solo segmento, es decir, se trabaja con la mitad y el resto ya es fácil de hallar. Muy bien. Lo que viene después significa ya la ubicación de los momentos en la estructura. Esta es la estructura inicial con los momentos externos. Y lo que se hace es subdividir cada parte para poder, poder trabajar las reacciones de cada punto. Aquí podemos observar, por ejemplo, tenemos la primera parte, que está acá, con sus momentos ya encontrados. Acá tenemos la parte superior.
Esta es la viga que une prácticamente las tres estructuras. Y acá tenemos el otro lado externo, ¿no? Para lo cual se han hallado las reacciones de una manera más rápida. Se ha hecho directo con el cálculo apoyado del Excel. Es decir, tenemos por ejemplo una reacción de A, pero para este primer momento que vemos que está prácticamente echado, tenemos una reacción AX. ¿De dónde sale esa reacción o cómo lo podemos hallar? Fácil, simplemente vemos los momentos. Estos momentos pues son positivos ambos, entonces se suman y se va a dividir entre la distancia. Esta distancia es de 8. De esta forma vamos a tener la reacción en el A y automáticamente la otra reacción, que para mantener el equilibrio tiene que ser al contrario, ¿no? Mientras una es positiva, la otra es negativa y tendríamos la reacción en B. Lo mismo sucede en el otro extremo. Se suman los momentos y se dividen simplemente entre la distancia. Se suman los momentos, se dividen entre la distancia. Bien, acá también en la parte superior podemos ver, también momentos que hemos hallado. Lo que se hace aquí también es igual, es aprovechar que los momentos ya están hechos y simplemente hacer la sumatoria, lo cual nos va a dar un valor de 554.6. Ambos son contrarias, ambas. Y a esto se le va a tener que adicionar, bueno, esto ya es un planteamiento directo. Bueno, aquí lo que se está intuyendo, lo que está realizando es la forma más rápida de poder desarrollarlo. Existe un método por corte, es decir, para esto es necesario es lo que yo he podido entender, es de que si hacemos un corte, tenemos una viga, por ejemplo, y hacemos un corte de izquierda que va hacia la derecha, todas las reacciones que tengamos o todas las fuerzas que mandemos hacia, por ejemplo, hacia la izquierda, van a tener valor negativo. Es decir, si yo mando de aquí un valor negativo. Y si lo mando, por ejemplo, de acá hacia acá, va a tener un valor positivo. De esa manera es más fácil trabajarlo y la ayuda viene en el sentido de que puedes multiplicar directo y así se va a poder desarrollar. ¿Cómo? Aquí, bueno, que está expresado ya en fórmula. Lo que se hace acá es simplemente ubicar primero la... Hay que recordar que aquí lo que se tiene que sumar, lo que se va a sumar es este dato de acá, que es una fuerza externa, bueno, que está, hay que también deducirla, desarrollarla para poder hallar las reacciones. Entonces, lo que aquí se está haciendo es multiplicar este 20, pero se están separando los rectángulos y se está yendo primero el rectángulo y los triángulos se están separando para poder manejarlo de una mejor forma. Con la idea que había planteado anteriormente del corte, no se está haciendo el corte directo, sino simplemente se va hacia un costado. Es decir, si yo quiero hallar, por ejemplo, una fuerza, la fuerza C, por ejemplo, la fuerza C que tenemos acá, yo trabajaría como si estuviera haciendo corte hacia la derecha izquierda. Es decir, todas las fuerzas que vayan hacia arriba van a ser positivas y todas hacia abajo negativas. Entonces,
De esta forma es más rápido desarrollar porque simplemente con multiplicaciones sale. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, 20 multiplicado por, bueno, su valor en sí, que vendría a ser 6. Recuerda que estamos separando el rectángulo de los triángulos. Este 6 se va a multiplicar por la distancia. Como está en el medio, tiene la distancia de 5. Luego tenemos los dos rectángulos. Ahora en estos rectángulos tenemos uno que va a tener un punto de empotramiento a la 1/3 de su longitud total y la otra a las 2/3 de su longitud total. Entonces, primero empezamos con esto. Va a tener que 20 va a estar multiplicado por su distancia, que va a ser valor 2, dividido entre 2, multiplicado por los 2/3 de su longitud, que también es 2. Bien, ahora encontramos el otro triángulo que tiene valor de 20 por 2 sobre 2 multiplicado por la 1/3 del valor de su longitud, que sería 1/3 de 2 más la longitud que le queda para llegar hasta el punto B, que sería equivalente a 8. Ahora, aplicando lo que le había mencionado, sería de que todos los que van hacia abajo van a ser negativos. Eh, en este caso todos tendrían que ser negativos, exceptuando el C, ya que el C lo estamos planteando hacia arriba, nos va a dar un valor de positivo C por la distancia que vendría a ser 10. Entonces se hace más fácil el hallar el sentido y la resolución sin estar tanto con los momentos. Y lo que se hace ahí es prácticamente multiplicar y finalmente nos va a dar un resultado. Eso ya lo, eso ya lo tengo planteado con el Excel. Aquí es el planteamiento. Entonces finalmente lo que vamos a hacer es sumar en los momentos con esas reacciones que hemos hallado y se le va a dividir entre 10, que es la longitud que tiene eh, la viga. De igual forma se van a hallar cada una de las reacciones. Eh, Hay uno interesante acá que es esta, que es la más fácil porque ambos momentos encontrados son iguales y opuestos, entonces las reacciones aquí son nulas, demostrando quizás su estabilidad. En la parte superior vamos a poder ver de que lo mismo sucede con la viga que está como si fuera el segundo piso, que también sus reacciones van a terminar anulándose. Y aquí tenemos el caso de los laterales, de que lo que hace es, por ejemplo, la parte superior tiene menos 691 y en el costado tiene 691 positivo. O sea que está anulándose en todos los sentidos. Finalmente la parte superior no genera un gran o un mayor esfuerzo o inestabilidad, ¿no? Bueno, finalmente se hallan las reacciones, se sacan las reacciones y se suman, dándonos pues una reacción de RAX y de RAY. Igual con el RD, unas reacciones en DX y en DY, en E y en H. También vamos a tener reacciones en C y reacciones en F. En la parte superior no hay reacciones porque, como lo mencioné, ya se anula. Eso indica una estabilidad dentro de la estructura. Bien, este ejercicio lo planteé también en el programa, en la aplicación, pero me da inestabilidad dentro del diagrama. Eh, por más que haya tratado de desarrollarlo, me da como que está inestable, me indica un mensaje de que no, sigue siendo el diagrama de momentos, sigue siendo estando en color rojo, que indica que está
mal estabilizado, pero bueno, ya después de haber desarrollado el Hardy Cross, igual no me acepta los datos. Bueno, sin más que eso, mencionar que el desarrollo de la otra pregunta está planteada para en otros videos porque no me permite mucho tiempo y es para complementarlo. Pedir disculpas por la edición de los videos, no cuento con una aplicación adecuada y bueno, gracias.